Muy buenas noches para todos y de nuevo bienvenidos al seminario web de Introducción al Mejoramiento y Refuerzo de Suelos usando pilas de agregado compactado de GeoPure. Mi nombre es Andrés Melo, soy ingeniero de proyectos para GeoPure Foundation Company y seré el moderador de este seminario web. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna inquietud la pueden ingresar en la caja de preguntas de la aplicación GoToWebinar. Y al final de este seminario web tendremos algunos minutos para responder algunas de ellas. El resto de preguntas serán luego respondidas por escrito vía correo electrónico junto con el correspondiente certificado de asistencia. Antes de empezar, queremos agradecerles a todos por su tiempo y también extendernos el agradecimiento por la participación y auspicio que hemos recibido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, representada por su Facultad de Ingeniería y Arquitectura y su Escuela de Ingeniería Civil que dirige la ingeniera Justina Chávez. Además, extender también el agradecimiento por el apoyo y auspicio a esta charla al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, en su capítulo de Mecánica de Suelos y Fundaciones que dirige nuestro gran amigo el ingeniero Percio Díaz. Gracias, Percio. Por último, queremos agradecer a todo el equipo de Ingeniería y Cimentaciones del Caribe, Cimenca, quienes son licenciatarios en la República Dominicana de GeoPure Foundation Company. La noche de hoy tendremos como conferencista al ingeniero Juan Pablo Rodríguez. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez se desempeña actualmente como director para Latinoamérica en GeoPure Foundation Company. Posee grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y revisa proyectos para la aplicación de los sistemas GeoPure con el fin de ofrecer una solución técnicamente eficiente y costo efectiva. Juan Pablo tiene más de 24 años de experiencia en consultoría en ingeniería geotécnica, así como en el campo de los ensayos de suelos y materiales para construcción. Con ustedes, el ingeniero Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Andrés, por esa introducción y gracias a Cimenca nuevamente y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al CODIA por auspiciar este webinar y gracias a todos ustedes por darse cita un jueves a las 7 de la noche dentro de esta situación para tener participación de el mejoramiento y refuerzo de suelos usando pilas de agregado compactado GeoPure. En la noche de hoy estaremos discutiendo a grandes rasgos varias aplicaciones y los principios y cómo se instalan las pilas de agregado compactado GeoPure. Y para comenzar, queremos describir varios sistemas que tiene GeoPure. Dentro de la familia de los sistemas de GeoPure, vamos a estar enfocándonos en la noche de hoy en los que llamamos pilas de agregado compactado. En algunos países decimos también pilas de agregado apisonado. Y si nos vamos por la parte izquierda de este diagrama, vamos a ver que hay unas metodologías o unos sistemas como el GP3, que los llamamos sistemas de sustitución, porque involucra una perforación en el terreno para su instalación de las pilas de agregado compactado, y también otros sistemas como los del IMPACT, que se llama sistema de desplazamiento, ya que el proceso de instalación requiere que desplace el suelo para conformar la pila de agregado compactado. Dentro de las familias de los sistemas GeoPure también tenemos otros sistemas como el DensiPack, que es un sistema de desplazamiento y provee densificación de arena y es muy eficiente. Y también como inclusiones de concreto o inclusiones rígidas que también se instalan por métodos de desplazamiento como lo son las columnas de geoconcreto o GCC por sus siglas en inglés, de Geoconcrete Column. Así también vamos a ver el sistema X1, que es un híbrido entre el sistema GP3 y el sistema IMPACT, ya que, como verán más adelante, tiene un sistema que comprende parte de la forma de instalación de los dos sistemas previos descritos. Para comenzar, el sistema GeoPure, que es el sistema clásico, involucra una brigada de trabajo bastante compacta. Por ejemplo, puede consistir de 4 hombres, ellos a su vez también teniendo 2 operadores de excavadoras
un operador del Bobcat o el mini cargador y un técnico de control de calidad que lleva cuenta de las instalaciones que se van realizando de las pilas de agregados compactados. A manera de resumen, es bien sencillo cómo se conforma una pila de agregado compactado GeoPir GP3. Involucra primero perforar una cavidad en el terreno, luego colocar roca de alta resistencia en el fondo de la cavidad y por último comenzar el proceso de compactación por capas delgadas que pueden ser entre 30 a 60 centímetros de grosor. Se va compactando por capas con un apisonador que tiene un fondo biselado para que a la vez que va compactando verticalmente, ese suelo también vaya lateralmente haciendo su efecto de empujes laterales. Aquí vamos a ver una animación rápida del sistema GeoPir de sustitución. Vemos en una animación cómo se hace la perforación previa hasta llegar a la profundidad de diseño. Se coloca el agregado en la cavidad y se va compactando en capas delgadas sucesivamente, retirando de la perforación el aparato compactador o apisonador, colocando la grava, y ese proceso sigue hasta la superficie o hasta el nivel de fondo de cimentación. En el caso que estemos apoyando placas de cimentación. Aquí vemos a la derecha una foto de cómo resulta un elemento de pila de agregado compactado si la escarbáramos lateralmente, más bien para propósitos didácticos de cómo es que tiene la apariencia esta pila de agregado compactado. Esta foto siempre causa preguntas de si tiene cementante o no ese agregado, y la respuesta es que no. Este agregado consiste de base de carreteras, ya que en la perforación no existe nivel freático y se puede usar un agregado tipo base de carreteras que tiene una granulometría bastante abierta o bastante variada, conteniendo buena cantidad de finos o material fino y también material de tamaño de arena, así como de tamaño de grava, y permite que entonces tenga, por la alta densidad y bajo razón de vanos, pues da la apariencia de que tiene un cementante, pero no es así. Y la cohesión aparente que tiene es más bien el resultado del alto grado de compactación que tiene en la perforación. La intención de hacer un mejoramiento, un refuerzo de suelos con pilas de agregado compactado es permitir el diseño, ya sea con placas aisladas o zapatas aisladas o incluso soporte de losas de cimentación. Y esto permite que los ingenieros estructurales y los dueños de proyectos tengan economía y mucha facilidad de diseño, así como costo efectividad de los proyectos, y permite que sin tener una conexión estructural a las placas de cimentación, pues se facilite en las horas de construcción como si estuvieran construyendo sobre un suelo de buenas capacidades portantes. Luego de las instalaciones de las pilas de agregado compactado, pues el contratista general va a preparar la superficie, compactando nuevamente para recibir el concreto de las cimentaciones. Con respecto al sistema IMPACT, que es un sistema de desplazamiento, el mismo consiste de una excavadora equipada con un mástil lo suficientemente alto para permitir llevar la pila de agregado compactado por medio de un mandril tubular hueco a la profundidad de diseño, y tiene en la punta, abajo del mandril, tiene un sistema patentado de cadenas restrictoras de flujo que permite que la grava que se coloque en la tolva o el agregado abierto, granulometría abierta que se coloque a través de la tolva, llegue a la profundidad de diseño, y cuando sube el mandril permite el flujo del fondo de la grava, y con un movimiento hacia abajo y la acción del vibro martillo para la hinca y la compactación, pues hace el efecto de la compactación cuando se extiende hacia abajo el movimiento de ese mandril, como veremos en esta animación que les mostramos.
Ahí tenemos el efecto de la hinca del mandril por medio del vibromartillo. Permite el flujo de la grava a través de las cadenas restrictoras de flujo. Y cuando va hacia abajo ese mandril, las cadenas hacen un efecto de tranque por el efecto colgante de las cadenas mismas y hace que permita construir mediante desplazamiento la pila de agregado compacta. El sistema X1 presenta unas características particulares y es que es un híbrido entre el sistema de sustitución GP3 porque se puede hacer en una perforación abierta, se coloca la grava de fondo del agregado y esta herramienta de compactación tiene similares características al mandril del Impact, que va compactando verticalmente, pero está permitiendo arriba el paso de la grava con un mini cargador desde la superficie en lugar de traerlo desde una altura significativa por medio de una tolva, ya que estamos haciendo esa instalación en una perforación abierta. Este sistema es bien versátil porque permite llegar a profundidades mayores de las que llegaría el sistema GP3 clásico. En este video estamos viendo el efecto de la compactación con la cámara de compactación del X1. Estar cerca de la superficie para lograr ver la acción de cómo es que funciona esa cámara de compactación del sistema X1. Si ven, cuando va hacia abajo haciendo el efecto de la compactación, la grava o el agregado utilizado va bajando a medida que se va compactando. Me gusta este video porque muestra de una manera muy viva lo que está sucediendo bajo la superficie. Los resultados y las ventajas de las pilas de agregado compactado son que usted crea unas pilas de agregado compactado de alta rigidez dentro de esa matriz de suelo que puede ser un suelo no competente o un suelo pobre de baja capacidad portante. Y a medida que va compactando verticalmente en capas delgadas, usted va también ejerciendo lateralmente un empuje que ayuda a que usted mejore las propiedades del suelo matriz alrededor de esa pila de agregado compactado y también está conformando una pila de agregado compactado de alta rigidez y alta resistencia al corte por el alto ángulo de fricción interna que tiene. Lo que se combina para hacer una buena combinación de capacidad portante alta y una alta resistencia al corte. Hablando de resistencia al corte, si recuerdan las clases de mecánica de suelos, existe el concepto del círculo de Moore, que relaciona la resistencia al corte en el eje vertical con el esfuerzo normal vertical. Y entonces si tenemos una muestra de suelo a cierta profundidad, imagínense que no tenemos el efecto aún de la pila de agregado compactado, sino que tenemos un suelo aislado, tenemos un esfuerzo horizontal inicial, digamos que se representa con las siglas o el símbolo de sigma primo H0 para reflejar ese esfuerzo horizontal inicial. Cuando usted aplica un esfuerzo vertical efectivo y llega la muestra a una falla, puede dibujar el círculo A y saber pues la resistencia al corte de esa muestra de suelo a esa profundidad. Pero imagínense entonces que usted viene y al lado de esa muestra hace una pila de agregado compactado y la va compactando mediante el proceso patentado de GeoPir. Ese proceso hace que se generen un incremento de esfuerzos laterales que con la combinación de la grava de granulometría abierta, digamos, permite que si ese suelo es un suelo arcilloso saturado, pues drene lateralmente para así permitir la consolidación de ese suelo y se preesfuerce también lateralmente a un esfuerzo lateral mayor al inicial. Entonces usted se puede imaginar en concepto que este esfuerzo inicial horizontal sigma primo H0 se aumenta a un nivel de construcción de sigma H primo de construcción
así que tiene un esfuerzo horizontal aumentado y eso permite que usted aplique un esfuerzo desviador mayor a esa muestra de suelo para entonces inducir la falla y tener una resistencia al corte mayor. Esta es la lámina, yo diría que más técnica de la charla que tengamos en esta noche, así que no se preocupen, no vamos a estar muy profundos de la manera técnica, pero esto es un concepto en el que usted puede visualizar cómo se aumenta la resistencia al corte en el suelo mejorado. Y aún no consideramos el componente de la pila de agregado compactado, pero hablando del suelo matriz que estamos reforzando, si usted aumenta el esfuerzo horizontal, eso hace que el coeficiente de presión de tierras K aumenta. Digamos que inicialmente estaba en un valor menor a 1 y a medida que fue aumentando el valor K o el coeficiente de presión de tierra, acercándose a una condición de esfuerzos pasivos, eso hace que la razón de vanos en el suelo matriz disminuya y la compresibilidad disminuye eventualmente. También la preconsolidación de ese suelo aumenta y hace que el suelo matriz actúe en el rango elástico de recompresión en un rango mayor de presiones verticales. Si consideramos ahora el componente de la pila de agregado compactado, las pruebas que se han hecho en campo, en pruebas de corte directo en el tope de la pila de agregado compactado, consistentemente reflejan ángulos de fricción interna entre 49 y 52 grados, utilizando gravas de granulometría abierta en este caso, pero también las pruebas de corte triaxiales de gran tamaño han reflejado similares ángulos de fricción interna entre 48 y 52 grados, usando una variedad más amplia de tipos de agregado. Por ejemplo, desde arenas limosas hasta gravas o arenas limpias y gravas también con alto contenido de finos. Así que esto obedece más bien al proceso de compactación del sistema de GeoPir. Si hablamos de la razón de rigidez y comparamos la rigidez de una pila de agregado compactado con el suelo matriz que típicamente refuerza, esa razón de rigidez o ese contraste de rigidez es típicamente entre 10 a 40 veces mayor que el suelo matriz que se refuerza alrededor de las pilas de agregado compactado. Y esa relación de rigidez ha sido medida con placas de presión en campo. Ahora, una de las aplicaciones de mayor uso para estas pilas de agregado compactado es que refuerzan suelo no competente o suelos pobres para aumentar la capacidad portante bajo las zapatas aisladas o corridas o placas de cimentación o losas de cimentación. Y la forma en que se analiza este concepto es que se tiene un concepto de dos capas. La zona superior es la primera capa y la zona inferior es la otra capa. La zona superior, en inglés conocido como upper zone, es la zona que estamos reforzando con las pilas de agregado compactado y se estima entonces el asentamiento en esa zona superior sumado al estimado de asentamiento en la zona inferior para tener un estimado de asentamiento total y buscar que ese asentamiento total esté por debajo de los criterios de asentamiento permisibles de determinado país. La rigidez de las pilas de agregado compactado en esa zona superior reforzada se va a verificar con una prueba de módulo de rigidez que lo vamos a estar explicando más adelante en esta presentación de esta noche. En concepto, lo que queremos es reforzar con pilas de agregado compactado justo bajo la huella de la placa de cimentación, que es donde mayores presiones se generan y mayores deformaciones se generan dentro de la profundidad de acción del suelo pobre o el suelo que necesite mejoramiento. Ahora, en concepto de cómo se analiza, imagínense ustedes que la placa de cimentación es representada como una placa rígida e indeformable y que tenemos un sistema de resortes apoyando esta placa rígida que es la cimentación. Y el resorte rígido es representado por la pila de agregado compactado y los resortes blandos son representados por el suelo
blando o el suelo que estamos reforzando bajo esa placa perfectamente rígida. Si asumimos que la profundidad de ese concepto de resortes tenemos una superficie rígida, indeformable, entonces al aplicar una carga sobre esa placa rígida se genera un esfuerzo, y como vamos a tener una deformación uniforme en los resortes blandos y en el resorte rígido del Geopier, vamos a tener entonces una atracción de esfuerzos más bien por la definición de la constante de resorte de estos tres resortes. El resorte se define como un esfuerzo aplicado sobre una deformación. Por eso las constantes de resorte tienen unidades de fuerza sobre volumen, más bien porque es un esfuerzo partido sobre una deformación. Entonces, ese concepto, si este resorte fuera 10 veces más rígido que el resorte blando, entonces proporcionalmente vamos a estar reflejando o observando un esfuerzo 10 veces mayor soportado por este resorte rígido en comparación a los resortes blandos, que sería el suelo. Y en este caso, si la constante de resorte de esta pila de agregado compactado fuera 140 libras por pulgada cúbica, que es lo que significa esas unidades de PSI, pounds per cubic inch, entonces el suelo matriz, si tuviera una constante de resorte de 14 libras por pulgada cúbica, y esa constante o ese contraste de rigidez es de 10 veces mayor al resorte rígido, entonces ahí tiene usted ese contraste de rigideces. Entonces el diseño en concepto de Geopier está basado en estas premisas para el apoyo de zapatas rígidas. Ese concepto de atracción de esfuerzos hacia los resortes rígidos de Geopier se puede derivar matemáticamente en función de la carga Q mayúscula aplicada a un área de una zapata. Entonces usted tiene el esfuerzo aplicado en esa zapata multiplicado por el área, significa la carga que se está aplicando, digamos, en este caso por la columna. Va a tener una carga Q mayúscula sub G que va hacia el Geopier, por eso le ponemos el suscrito G, sumado a la carga que recibe el suelo Q sub S, y eso lo podemos expresar en términos de Q minúscula sub G, que sería el esfuerzo en el tope del Geopier, por el área seccional del Geopier, sumado al esfuerzo que va al suelo matriz por el área seccional del suelo, que es remanente. Y entonces, si derivamos esa expresión en función del esfuerzo que va al tope del elemento Geopier, queda esta expresión en función del esfuerzo que aplica la placa y una variable que es la razón de rigidez o el contraste de rigidez, que en el ejemplo anterior estábamos explicando que ese contraste de rigidez sería de una razón de 10, y la razón de área de reemplazo, que es una razón del área total de los elementos Geopier bajo la huella de la cimentación, partido entre el área de la huella de la cimentación. Y esas son las únicas tres variables que necesitamos, y esta derivación la pueden ustedes incluso realizar en sus casas en función de esta expresión inicial, sabiendo que entonces el contraste de rigidez, o la R sub S, es la rigidez del resorte del elemento Geopier, y K sub S es la rigidez del suelo matriz. Ahora bien, si están de acuerdo conmigo que el concepto de la placa rígida, aplicándose en un resorte rígido de Geopier y también a su vez en los resortes blandos, entonces podemos expresar el asentamiento en esa zona superior reforzada en función del esfuerzo que va al tope del elemento Geopier, Q sub G minúscula, partido entre la constante de resorte del elemento de Geopier, porque sabemos que se van a deformar de manera simultánea el suelo y el elemento de Geopier bajo esa placa asumida perfectamente rígida. Este concepto es válido para zapatas de tamaño menor a 4.5 metros y también de largo de elementos de 4.5 metros máximo o menor, para que ese concepto sea válido. Ya para profundidades mayores
a esos parámetros de 4.5 metros o anchos de cimentación mayores a 4.5 metros, vamos a usar otra metodología que vamos a explicar más adelante de manera breve, que es el módulo elástico compuesto. Ese módulo de rigidez K sub G del elemento Jupyter es bien importante que se demuestre en campo que es válido para ser válida también, o más bien para confirmar las premisas de diseño. Y eso se hace aplicando un esfuerzo en el tope del elemento Jupyter y midiendo la deformación del tope del elemento Jupyter para confirmar esa razón o esa relación de esfuerzo versus deformación que nos da la constante de resorte del Jupyter. Ahora bien, el cálculo de asentamientos totales tiene que incluir también el estimado de asentamiento de lo que se deforma en la zona inferior. Y eso pues también se realiza usando los métodos tradicionales de análisis geotécnicos y también las profundidades clásicas de influencia de las placas aisladas o zapatas cuadradas, que normalmente se extiende ese cálculo de asentamiento hasta 2 veces el ancho de la cimentación, o las zapatas continuas, que se lleva hasta 4 o 5 veces el ancho de la cimentación continua. Y para eso se pueden usar estos nomogramas o bulbos de influencia de esfuerzos, ya sea de Westergaard, de Boussinesq o la teoría de influencia de esfuerzo de la preferencia de cada cual. En la zona inferior, pues usamos la mecánica de suelos clásicos, ya sea usando módulos de elasticidad del suelo y sus correlaciones, o ya sea incluso considerando asentamientos por consolidación en el caso de los suelos finos o suelos arcillosos. En preferencia podemos usar razones de compresión o razón de recompresión, dependiendo en qué rango de la curva de consolidación estemos. Si estamos en el rango de recompresión o rango de compresión virgen. Para eso pues usamos las fórmulas de consolidación apropiadas. Y en resumen, cuando estamos en la aplicación de control de asentamiento bajo zapatas, pues tenemos que hacer ese ejercicio de estimar el asentamiento en la zona reforzada superior, estimar el asentamiento en la zona inferior. Esas serían las dos capas las cuales estimamos el asentamiento para sumarlo y estar dentro de la pulgada permisible por asentamiento, o 2.5 centímetros según sea la normativa de cada país. Si queremos ponerle un poco de números a este concepto, podemos ver este ejemplo práctico. Para los geotécnicos que están con nosotros o ingenieros estructurales, si usted tuviera un suelo arcilloso, digamos saturado, con un ensayo de penetración N representado entre 7 a 9 golpes en la zona que quiere reforzar del suelo, digamos, de baja capacidad portante, usted me podría dar un estimado de cuál sería la capacidad portante permisible, digamos, teniendo un factor de seguridad de 3 y solamente considerando capacidad portante. Según mi libro de correlaciones o la práctica que tengo y la experiencia que tengo, yo daría a este suelo arcilloso sin mejora alguna una capacidad portante permisible de unas 100 kilopascales. Eso equivale a unas 10 toneladas metro cuadrado o 1 kilogramo centímetro cuadrado, si mi librito de correlaciones no me falla. ¿Qué sucede si colocamos un refuerzo o un mejoramiento de suelo con elementos Jupyter de 76 centímetros de diámetro? Podemos lograr una capacidad mejorada de 3 veces esa capacidad portante sin mejora. Y eso nos daría 300 kilopascales o 3 kilogramos centímetro cuadrado o 30 toneladas metro cuadrado. Si esa zapata tuviera una carga aplicada de columna de 2.600 kilonewton o unas 260 toneladas, significa que entonces podríamos optimizar el área de la cimentación a 9 metros cuadrados. Eso viene de tomar esa carga de columna partido en la presión admisible de 300 kilopascales. Y eso nos da 9 metros cuadrados de área. Y voy a seleccionar en este caso una geometría rectangular, entonces tendría un largo de 4 metros por un ancho de 2.25 metros.
Eso es con la capacidad mejorada usando, en este caso, 6 elementos de GeoPeer de 76 centímetros de diámetro para este suelo arcilloso de 7 a 9 golpes. Entonces, lo que esto significa es que si no llegamos a hacer ese mejoramiento, posiblemente el ingeniero estructural o el dueño del proyecto tendría que usar esta capacidad portante sin mejora de 100 kilopascales, y eso le daría un área de cimentación de 3 veces este valor de 9 metros cuadrados. Eso significaría mayor concreto, mayor cantidad de acero y posiblemente mayor costo de proyecto en el fin. Ahora, ustedes quizás se estén preguntando cómo seleccionamos la cantidad de pilas de agregado compactado en este arreglo. Pues el concepto que manejamos es el de capacidad de celda. Y sabemos que para este tipo de suelo arcilloso, con este rango de golpe N, podemos otorgarle 440 kilonewton a una celda aferente compuesta por el suelo matriz y la pila de agregado compactado. Y la celda es este componente como si dividiéramos en 6 partes esta cimentación, porque recuerden que se incluye la influencia del suelo matriz que está alrededor de la pila de agregado compactado justo bajo la huella de la cimentación. Y la cantidad de pilas, entonces, se toma en función de la carga aplicada, que en este caso son 2.600 kilonewtons, partido entre la capacidad de cada celda unitaria. Eso nos da aproximadamente 6 elementos necesarios en este arreglo. Entonces, para hacer el estimado de asentamiento, tenemos que saber cuál es la razón de rigidez entre la pila y el suelo matriz, y sabemos por nuestra base de datos que tenemos más de 10.500 proyectos hechos a nivel mundial con distintos tipos de suelos, distintos rangos de valores N, distintos ensayos, que para este tipo de suelo podemos obtener en promedio y en un rango conservador 54 meganewton por metro cúbico de constante de resorte en el GeoPeer. Y el contraste de rigidez es de 10, así que el suelo tiene una rigidez equivalente a 5.4 meganewton metro cúbico. Razón de área de reemplazo es el total del área de los elementos GeoPeer partido entre el área total. Eso nos da 0.30. Y el esfuerzo en el tope del elemento es lo que vamos a calcular en función de la razón de rigidez, la razón de área de reemplazo, que en este caso es 0.30, y también la carga aplicada, que es la carga mejorada o el esfuerzo mejorado de 300 kilopascales. Teniendo todas esas variables, determinamos por esta ecuación, que usted puede verificarla aritméticamente, que el esfuerzo aplicado en un elemento GeoPeer en cada uno de estos es de aproximadamente 811 kilopascales. En este punto quizás algunos están preguntándose, pero si estoy aplicando una presión de 300 kilopascales, ¿cómo es que cada elemento GeoPeer recibe 811 kilopascales? Porque la constante de resorte o el módulo de rigidez de cada elemento GeoPeer es contrastantemente mucho más alto que el suelo matriz que refuerza y recibe por su menor área mucho mayor esfuerzo, y también pues porque su módulo de rigidez es mayor. Es el concepto de atracción de esfuerzos por el concepto de la analogía de resortes. Ahora bien, si saben que el contraste o la razón de rigidez es de 10, y si me siguieron anteriormente en la explicación de que entonces hay una atracción de esfuerzos proporcional entre el elemento GeoPeer o los elementos GeoPeer al suelo matriz, alguien puede inferir cuál sería el esfuerzo que está recibiendo el suelo. Y teniendo 811 kilopascales en el elemento GeoPeer, proporcionalmente el esfuerzo en el suelo es 10 veces menor. En este caso, el suelo solo recibe 81 kilopascales, pero vean bien que la carga o el esfuerzo que se está aplicando en la placa es de 300 kilopascales y solamente llega a 81 kilopascales en condición reforzada al suelo. No llega incluso ni siquiera a los 100 kilopascales en la condición sin mejora, porque la mayoría del esfuerzo lo están tomando las pilas de agregado compactado GeoPeer de mayor rigidez. Esta explicación me encanta darla porque sienta las bases de cómo es que funciona este sistema de refuerzo y mejoramiento de suelos de GeoPeer. Y es por el efecto de la alta rigidez y es por el proceso constructivo de GeoPeer.
Ahora bien, les explicaba que de ahí, de saber el esfuerzo en el tope del elemento, GeoPeer, es que también se infiere o se estima el asentamiento que va a ocurrir en la zona reforzada, el asentamiento en la zona superior o upper zone. Entonces eso es en función del esfuerzo en el tope del elemento GeoPeer sobre la constante de resorte GeoPeer, que también es proporcional al esfuerzo que va al suelo sobre la constante de resorte del suelo, porque la placa es rígida y asienta tanto el resorte del suelo blando y el resorte rígido del GeoPeer. Y esta proporción da aproximadamente 1.5 centímetros de asentamiento en la zona superior. Si en determinado proyecto nos permiten hasta 2.5 centímetros de asentamiento total, posiblemente el otro centímetro restante del asentamiento permisible venga del efecto de la zona inferior del suelo que nos está reforzando. Ahora bien, les hablé hace un rato de que había otra metodología de cálculo que usaba un módulo elástico compuesto. Ese concepto pues se hace valer de la fórmula del cálculo de asentamiento para suelos elásticos que se comporten de manera elástica o en teoría elásticos en función del esfuerzo aplicado por el factor de influencia de esfuerzos por el espesor de la zona superior H partido entre un módulo elástico ya sea del suelo o ya sea de la forma compuesta. Y para hacer ese módulo elástico compuesto vamos a saber el módulo elástico del GeoPeer, la razón de área de reemplazo que estamos utilizando en el diseño y el módulo elástico del suelo matriz E sub M. Eso sería pues como hacer un cálculo de usar un bloque de suelo mejorado que considere este suelo con distintas propiedades de resorte o distintas rigideces modeladas por su módulo elástico, pero de manera ponderada o, como lo llaman en Europa, homogenizado. Y esta sería la formulación que utilizaríamos para el módulo elástico compuesto en función de la razón de área de reemplazo. Recuerde que la razón de área de reemplazo es, digamos, la razón de la área de la pila de GeoPeer partido entre el área aferente que está reforzando o el área, digamos, total de los elementos GeoPeer bajo una placa de cimentación partido entre el área total de la cimentación. Si tomamos el ejemplo anterior y asumimos que el largo de refuerzo o el largo de los elementos es 2.75 metros, entonces la razón de área de reemplazo, recordemos que es de 0.30. El módulo elástico del elemento GeoPeer lo tomamos de la constante de resorte K sub G multiplicado por el largo del elemento, que es 2.75 metros, que también ese es un largo representativo que utilizamos para equivaler al módulo elástico del GeoPeer. Eso nos da que el módulo elástico del GeoPeer es 148.5 megapascales. En el caso de la arcilla, con golpes N de 8 golpes por pies, eso representa un módulo elástico aproximado de 6 megapascales en condición drenada, para saber el asentamiento a largo plazo. Un módulo elástico compuesto sería, en función de la razón de área de reemplazo del GeoPeer, los 148.5 megapascales de módulo elástico del GeoPeer, sumado a 6 megapascales por 0.70, que es el remanente de la razón de área bajo la cimentación, y eso nos da un módulo elástico compuesto de 48.75 megapascales. Si la presión aplicada en la placa es 300 kilopascales y asumiendo que el factor promedio de influencia es de 0.7 dentro de esos 2.75 metros, tenemos que el asentamiento en la zona superior es el esfuerzo por ese factor de influencia de 0.7 por el espesor 2.75 metros partido entre ese módulo elástico de 48.75 megapascales, y eso resulta en aproximadamente 1.2 centímetros, que compara razonablemente con los 1.5 centímetros que calculamos con la otra metodología. ¿Cuál de las dos metodologías utilizar? Esta metodología sería más robusta, inclusive podría sectorizar distintos tipos de suelos en la zona que estamos reforzando. Y la otra metodología es más simplificada, porque no depende del largo ni del ancho de la cimentación, siempre que esté dentro
de los parámetros de 4.5 metros de ancho de placa o los largos de 4.5 metros. Con esta metodología de módulo elástico compuesto no tiene la limitación de tamaño de placa o de largo de refuerzo, así que es más robusta o más versátil esta metodología de módulo elástico compuesto. Recordamos que el ángulo de fricción interna de las pilas Geopir está entre 48 y 52 grados y eso permite que también la capacidad portante o resistencia al corte de la zona compuesta tenga mucha mejor propiedad de las que el suelo sin refuerzo, y eso ha permitido desarrollar unas tablas similares a estas en funciones del valor N de penetración estándar, tipo de suelo, ya sean arenas y limos arenosos, limos y arcillas o turbas incluso con suelos orgánicos, y tener unas unidades de capacidad portante permisible de toneladas metro cuadrado entre 25 y 35 para este rango N, o en el rango bajo de 17 a 25 toneladas metro cuadrados para estos tipos de suelo y estos valores de penetración estándar. Una tabla similar pero más expandida que usamos para diseños preliminares de Geopir comprende rangos más amplios de valor N y distintos tipos de suelo, y en cada columna tenemos ya unos valores preliminares de diseño de capacidad portante permisible compuesta, capacidad de celda que comprende el elemento Geopir y módulo de rigidez del elemento Geopir para el cálculo de asentamiento en función de la rigidez del elemento Geopir. En cuanto a control de calidad, los técnicos de los instaladores se encargan de correr las pruebas de módulos, de hacer las mediciones de esfuerzo, de deformación y reportar a la casa matriz de Geopir Foundation Company en Davidson, North Carolina, los resultados, de manera que sepamos que las premisas de diseño de cada proyecto están siendo cumplidas. Ese ensayo de prueba de módulo es bien similar a un ensayo de prueba de carga de pilotes, lo único que se está graficando el esfuerzo versus la deformación. Y esa configuración de la prueba de módulo en compresión, pues es bien similar, como les dije, al ensayo de pruebas de carga de pilotes, y tiene esta apariencia: un gato haciendo reacción contra una viga de reacción, aplicando un esfuerzo en el tope del elemento mediante un pedestal de concreto y haciendo las mediciones de las deformaciones en el tope del elemento. Incluso usted puede colocar unos testigos de fondo para ver si la deformación en el fondo es muy importante, y de manera que usted sepa que el elemento se está comportando de manera deformable y no llega suficiente esfuerzo en el fondo para que se comporte como un mejoramiento de suelo y no como un pilote rígido. Interesante por demás es que podemos usar elementos a reacción de Geopir para hacer la reacción contra la vía de reacción, y esto usted puede ver que están entonces estos elementos actuando en tensión, lo cual es otra propiedad de los elementos Geopir que no vamos a tocar en esta noche porque el tiempo no nos da, pero sí podrían utilizarse elementos Geopir también a tracción o a tensión. Si usted cambia la orientación de esa prueba de carga, podría entonces hacer un efecto de tensión o de alado del elemento Geopir y probar cuál es su resistencia en tensión, mientras que la viga de reacción está aplicando cargas en compresión a elementos Geopir en sus extremos. Pero en el caso de la prueba de módulo de rigidez en compresión, lo que vamos a graficar es el esfuerzo en el tope del elemento versus la deformación en el tope del elemento. Y digamos que el coeficiente o el módulo de rigidez de diseño era, digamos, a un valor mayor de 390 libras por pulgada cúbica. En este caso se estaba aplicando unas 18.000 libras por pie cuadrado en el tope del elemento y se midió una deformación de 0,325 pulgadas. Eso equivale a 390 libras por pulgada cúbica, y ven que está comportándose de manera lineal en ese rango. Ya después de este punto de inflexión, pues estamos viendo que va a haber un abultamiento en el elemento de Geopir, pero este era el esfuerzo de diseño, y en la prueba de módulo se lleva ese esfuerzo a un 150% del esfuerzo máximo de diseño para confirmar que en las premisas de diseño se está cumpliendo
con que el elemento Yupir esté actuando en este rango elástico. También podemos comparar el comportamiento de la curva de esfuerzo de formación para saber si estamos teniendo demasiada deformación en el fondo del elemento. Normalmente queremos que la deformación en el fondo del elemento sea de manera tal que no sea muy apreciable y se mantenga bien distinta del comportamiento de la deformación en el tope. Si llegara a tomar la forma de la deformación en el fondo del elemento, una curva paralela a la deformación en el tope, eso lo que nos está diciendo es que posiblemente esos elementos son muy cortos y no se están comportando como queremos, que necesitamos que se comporten de manera deformable en el bulbo o en el fuste del elemento. Pero no vamos a entrar a detalles de eso para que podamos ver las otras aplicaciones que se podrían usar las pilas de agregado compactado. Por ejemplo, en el soporte de estructuras de transporte, ya sean taludes por terraplenes y ya sean muros mecánicamente estabilizados, usted puede instalar pilas de agregado compactado interceptando esas zonas de potencial corte o zonas críticas para aumentar la resistencia al corte. ¿Cómo es que se aumenta esa resistencia al corte? La resistencia al corte se aumenta haciendo un ponderado o un compuesto de ángulo de fricción interna, usando esta expresión en función de la razón de área de reemplazo y considerando que el ángulo de fricción interna del Geopier es de 45 grados y que si usted coloca pilas de agregado compactado lo suficientemente cerca para hacer que ese suelo matriz entre esas pilas de agregado compactado se comporte de manera drenada, usted podría usar un ángulo de fricción interna del suelo drenado dentro de esa zona reforzada y modelar el suelo en ese bloque de suelo reforzado con propiedades de ángulo de fricción interna compuesto. Debido a que la cohesión del agregado utilizado en las pilas de agregado compactado es nula, entonces sí la cohesión compuesta en esa zona reforzada va a disminuir en proporción a la razón de área de reemplazo. Pero el aporte importante viene del ángulo de fricción interna compuesto por el valor promedio de 48 a 52 grados del elemento Geopier en el ángulo de fricción interna. Si vamos a soportar o más bien a estimar el asentamiento debajo de una estructura de terraplén, imagínense que tenemos un suelo blando de cimentación y una carga importante de terraplén, digamos 8 metros de altura, sobre un suelo blando saturado de N de 2 a 3 golpes. Entonces vamos a tener posiblemente deformaciones importantes y quizás antes de llegar a los 8 metros de altura podamos ver incluso una falla por corte cerca de los bordes, lo cual es un problema mayor a una deformación importante. Sin embargo, podemos usar pilas de agregado compactado bajo la huella de ese terraplén para mejorar ambos, la resistencia al corte y evitar una falla por estabilidad global, así como controlar asentamiento total y diferencial. En cuanto al control de asentamiento, podemos usar nuevamente la ley de Hooke o teoría elástica en función de un módulo elástico compuesto. Y el módulo elástico compuesto como lo expresamos anteriormente. Imagínense que tiene una presión de terraplén de 150 kilopascales y que el módulo elástico del suelo blando es de 2.3 megapascales. Entonces, sin refuerzo, podría haber una deformación aproximada de 46 centímetros en función del módulo elástico y la presión aplicada al terraplén. Si usted utiliza pilas de agregado compactado en razón de 20% del área en planta del terraplén y el módulo elástico del Geopier es de 70 megapascales para ese suelo blando, entonces va a aumentar proporcionalmente aproximado 7 veces el módulo elástico compuesto en función o en comparación al original. Eso reduce proporcionalmente en un factor de 7 el asentamiento estimado de este sistema. Y lo más interesante es que ese asentamiento, en lugar de ocurrir durante mucho tiempo, como podría ser el caso de un suelo blando saturado, por el efecto drenante de las pilas de agregado compactado y su cercanía, usted puede acelerar
el tiempo de consolidación bajo esas estructuras de transporte y permitir que la construcción sea más acelerada. Eso es importante cuando están haciéndose proyectos importantes de terraplén o de altos rellenos, como en los proyectos viales o en desarrollo de vivienda o proyectos que tengan terrenos rellenos y alturas de relleno importantes. La teoría de consolidación nos ayudaría a estimar un tiempo de consolidación primaria. Por ejemplo, si tuviéramos 6 metros de suelo compresible saturado sin refuerzo y con estas propiedades de coeficiente de consolidación vertical, estimaríamos que se tomaría 3 años aproximadamente en que el 90% de la consolidación primaria ocurra en esos 6 metros de espesor por las propiedades de drenaje y la teoría de consolidación de Terzaghi. Si usamos la teoría de drenes verticales de arena en función de la distancia centro a centro entre los drenes verticales y el diámetro del dren, entonces podemos extender esa teoría de drenes verticales de arena hacia las pilas de agregado compactado y usar el efecto drenante para estimar que para el mismo ejemplo anterior, si usamos espaciamiento centro a centro de 2.5 metros y diámetros de pila de agregado compactado de 76 centímetros, reducimos considerablemente el tiempo del 90% de consolidación a unos 21 días o 3 semanas de plazo en lugar de los 3 años. Importante, ¿no? También otra aplicación es soporte de tanques de almacenamiento en los que posiblemente tengan alternativas de remoción y reemplazo o cimentaciones profundas. Ahí esta solución intermedia, que sería la de GeoPeer, permite reforzar el suelo que tiene problemas y no llegar tan profundo como en el caso de las pilas o cimentaciones profundas. Y eso asegura que tengamos un control de asentamiento y también incluso que evitemos fallas por borde, ya haciendo un análisis también de estabilidad global con un programa de equilibrio límite y controlando los asentamientos tanto totales como los asentamientos diferenciales, que son importantes en los tanques de gran diámetro, especialmente en aquellos que reciben productos de petróleo que tienen fondos flexibles. Una forma de estimar el espaciamiento de elementos requerido bajo esas huellas de los tanques de fondo flexible es que tomemos la capacidad de celda del elemento GeoPeer partido entre la presión aplicada uniforme del tanque y le tomamos la raíz cuadrada a esa relación para tener un estimado razonable del espaciamiento centro a centro de los elementos GeoPeer. Y usamos también para el asentamiento estimado en la zona superior el concepto de módulo elástico compuesto. De esa forma usted puede llegar a un asentamiento total y un asentamiento diferencial razonable solamente reforzando la zona superior problemática. Y queremos ir ya terminando la presentación explicando que para potencial de licuación de suelos, como en el caso de la República Dominicana, de esos suelos arenosos saturados que tienen en las zonas costeras, como en Punta Cana, en el área de Miches, que entiendo que van a venir unos buenos desarrollos de hoteles, en esos tipos de proyectos, en esos tipos de suelos, con esas problemáticas de potencial de licuación de suelos, hemos tenido muchos proyectos a nivel mundial que han tenido éxito tanto para soportes de terraplenes como para soportes de estructuras de vivienda o estructuras hoteleras o estructuras importantes. Y este caso histórico, queremos hablar de el sismo que hubo en el 2016 en Ecuador, en el que la magnitud del impacto fue de 7.8, la magnitud del sismo, y la aceleración fue cerca de 0.4 G, causando muchas muertes y heridos y mucho dinero en pérdidas materiales. Interesante es que en Ecuador hubo un proyecto en la desembocadura del río Briceño que estábamos soportando un terraplén de aproximación al puente sobre el río Briceño, cuando el epicentro fue cerca de Pedernales, pero tuvo una extensión bastante amplia de la aceleración pico y su influencia, tanto que se sintió
sintió esa aceleración pico similar en el área de Briceño a el epicentro allá en Pedernales. Y este proyecto que se hizo o se construyó a finales del 2012 del terraplén de Briceño, pues se determinó que el perfil de suelo presentaba suelos de baja densidad relativa por el ensayo de penetración estándar y que eran en su mayoría suelos de arenas limosas con nivel freático en superficie. Se hizo un cálculo de la susceptibilidad de licuación de suelos y se determinó que teníamos zonas con bajos factores de seguridad contra la licuación. Interesante es que si el epicentro del sismo fue en Pedernales, estábamos a 81 kilómetros de la boca de Briceño, donde se hizo ese proyecto del terraplén soportado por pilas de agregado compactado Impact de Yeopier, pero había otro proyecto bastante similar que se llamaba en el área de Puerto Viejo el puente sobre el río Mejía. En ese proyecto no se hizo refuerzo y la aceleración y la intensidad del sismo fue similar a esa de la boca de Briceño, pero con distinta suerte, a pesar de estar más lejos del epicentro. Ese puente Mejía, que estaba a una distancia aproximada de más de 130 kilómetros del epicentro, tenía esta apariencia, este puente y su terraplén de aproximación antes del sismo del 2016. Luego del sismo del 2016, tomaron otra foto y esta fue la falla que ocurrió en el terraplén de aproximación del puente Mejía. Bien lamentable porque se determinó que el suelo de cimentación era bien similar a aquel que teníamos en el puente de Briceño y estaba propenso a tener licuación de suelos, lo cual ocurrió, debilitándose la resistencia al corte del suelo de cimentación y ocurriendo una falla por estabilidad global. Aquí tenemos unas fotos aéreas de esa área del puente de Mejía sin mejoramiento de suelo. Muy lamentable. Sin embargo, en el proyecto del terraplén de aproximación del río Briceño, soportado con pilas de agregado compactado Impact, se vio evidencia de licuación fuera de la zona del terraplén por ebulliciones de volcanes de arena. Y eso da indicios de que sí ocurrió licuación en la zona. Sin embargo, el terraplén de aproximación tuvo un muy buen desempeño a pesar de ver la evidencia de licuación cerca del terraplén que se ve al fondo de la foto. Los investigadores dijeron, pero ¿cómo es posible que en este terraplén que está justo pegado a la costa de la playa y condiciones de suelo potencialmente licuables, sobrevivió y no corrió la suerte de otros muchos terraplenes en el país? Y cuando investigaron en los registros, vieron que era que había tenido un refuerzo, un mejoramiento de suelo de cimentación con el sistema Impact de Yeopier. Entonces compare a la izquierda lo que podría ocurrir en un suelo sin mejoras o un terraplén sin mejora en el suelo de cimentación versus el desempeño a la derecha. Típicamente se usaron espaciamientos centro a centro de los elementos Impact de Yeopier de 1.65 metros a 2 metros cerca de las bordes de los taludes y en el centro del terraplén entre 2 a 3 metros de espaciamiento. La necesidad de poner el espaciamiento cerrado en las colas de los taludes era más bien para atender el problema de inestabilidad global que era evidente. La mejora que tuvo fue en función del incremento de esfuerzos laterales, la densificación del suelo matriz y el incremento en la rigidez compuesta, que son factores importantes en el mejoramiento del suelo. El drenaje también es posible, pero es difícil de cuantificar para justificar que está mitigando la licuación, por lo que el efecto de la instalación de las pilas de agregado compactado Impact en su mayoría obedece a los esfuerzos laterales incrementados que confinan el suelo matriz y también la densificación que ocurre, así como el efecto del componente de rigidez compuesta. Si comparan los gráficos utilizados para estimar el factor de seguridad del suelo contra la licuación, y eso viene en función del Cyclic Resistance Ratio, que es equivalente al N160, sobre el Cyclic Stress Ratio, que es la demanda sísmica normalizada del suelo. Usted va a ver que si el suelo está a la izquierda de esta curva, representado por el ensayo N corregido,
podría, por la componente de la densificación y el incremento de la rigidez del esfuerzo del suelo compuesto y el incremento de los esfuerzos laterales, ir desde un punto licuable hacia un punto no licuable en esta curva por todo ese efecto combinado que permite el refuerzo y mejoramiento de suelo de GeoPeer. En el caso del incremento de la resistencia contra la inestabilidad global, es, como bien explicamos anteriormente, un resultado del alto ángulo de fricción interna. Cuando se hicieron todas las corridas y los análisis, se encontró que el factor de seguridad logrado por el efecto del incremento de resistencia al corte de las pilas Impact estaba cerca del 1.2, luego de haber medido el efecto de velocidad de corte, el efecto de incremento de densificación y otros factores de mejora que permiten las pilas de agregado compactado bajo el terraplén en condición mejorada versus la condición no mejorada o resistencia al corte residual, incluso en campo libre en la zona sin mejora. Y eso fue evidente por el desempeño del terraplén de Briceño. Así que el componente o la aplicación de mitigación de licuación usando pilas de agregado compactado es muy importante en las aplicaciones de las pilas de agregado compactado y también como en el caso de República Dominicana, que tiene suelos potencialmente licuables en las costas, así como muchos países de la costa del Pacífico, desde México, Centroamérica, Suramérica hasta Chile, así como también en el Caribe con otros países como Puerto Rico, etcétera. Hasta aquí, esto es la presentación de las pilas de agregado compactado GeoPeer de manera introductoria y quiero pues dar espacio ahora si hay algunas preguntas en el panel que hayan hecho los participantes que podamos tomar unos minutos para contestarlas.